En la ayudantía de hoy, superficies tipo ese ejercicio. No sé si van a tener que el ejercicio. ¿Ya? Yo encontré un ejercicio por ahí y ¿cómo se llama? Ahí le saco una foto para verlo ahora. ¿Ya? Lo ideal que da lo mismo qué tipo de superficie tengan, ustedes tienen que saber resolver este ejercicio solo con las ecuaciones que les enseñaron. La de torque. Ya, viendo el problema uno, ¿no? Eh, esto es de masa, aquí de fuerza, ¿no? Leamos el enunciado. ¿Qué dice en la figura 5, no? Esta figura. Una lata de masa M1, aquí está, ¿no? Está sobre una superficie inclinada, con ángulo beta, ¿ya? Sin fricción, o sea, no hay fricción en la superficie. Conectada a una masa M2, aquí está, ¿no? La polea es sin masa y sin fricción. Entonces, no aporta, ¿cómo se llama? Inercia, ¿no? No tiene inercia. Entonces, la tensión que está acá, como es el mismo cable, es la misma que está acá. Sí, ¿ya? Y como esta es una sola cuerda, la tensión se distribuye en la misma en todo punto, ¿ya? Solo que las direcciones cambian. Por ejemplo, acá, esa T vale eso, ¿no? Y ahí vale lo mismo, ¿ya? Porque es una sola cuerda. Ya actúa, y también dice sobre la lata M2, actúa una fuerza hacia arriba, ¿no? ¿De cuánto? De 6 newton. Ya dice. Dicen que la caja M2, supongo, ¿no? Tiene una aceleración de 5,5 metros hacia abajo. Entonces tenemos que anotar, ¿no? Esta aceleración va hacia abajo, ¿no? Como estas dos latas se mueven juntas, la aceleración del cuerpo M1 tiene que ir hacia abajo también, ¿ya? Y son la misma, ya. Realice un diagrama de cuerpo libre sobre cada masa, determinen la tensión de la cuerda y piden el ángulo beta, que no lo dan, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre más fácil, ¿cuál sería? Ya, esta vez necesito que me respondas por los comentarios, si no se va a hacer. Esto no es torque, ¿ya? Sí, el de abajo, esto no es nada torque porque la polea no tiene masa. Ya, sí, tiene razón, ¿no? El de abajo, porque solo tiene fuerzas en el eje vertical. Ya, entonces hacemos el DCLM2, ¿no? Listo. Ya. El cuerpo lo dibujamos como una carga puntual, ¿no? Ya, sobre el cuerpo M2, ¿qué fuerza actúan? Una fuerza F hacia arriba, ¿no? Y la cuerda, ¿no? Que evita que se caiga, ¿no? Que va en la misma dirección. T. Ya. Otra fuerza que va, el peso del cuerpo, ¿no? ¿En qué dirección? Hacia abajo. Va a ser M2, aquí va a ser un poquito zoom, por G. ¿Ya? Y ahí está. Este es el DSL. Uno, idealmente en las pruebas, depende del profe, yo creo que siempre tienen que poner el eje, por así decirlo, ¿no? Y la dirección. Ya en este caso, uno tiende a poner la dirección positiva en ese sentido, ¿ya? Aquí la aceleración va hacia abajo, entonces a mí me conviene dejarlo hacia abajo positivo, ¿ya? E indico la aceleración, ¿no? ¿En qué dirección va? Hacia abajo. Y ahí está. ¿Ya? El eje X sería perpendicular, ¿no? Ahí, pero no hay ninguna fuerza ahí, no es necesario. Y aquí da lo mismo la dirección que pongamos el X, porque no hay ninguna fuerza. Ahí digo, ¿ya? Ese es el DSL del cuerpo M2, ¿ya? Y de aquí ya podemos sacar el tiro la ecuación. Ya vamos a hacer eso nosotros. ¿Ya? Como el cuerpo está acelerando hacia abajo, sumatoria de fuerza, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿ya? Sumatoria de fuerzas. En el eje Y, ¿no? Yo indico aquí que hacia abajo es positivo, tiene que ser igual a ¿cuánto? La masa del cuerpo por la aceleración. Esto, ¿no? Y la aceleración va positiva porque apunta en la dirección positiva. Ya, ahora sí, ¿qué fuerza primero actúa en la dirección positiva? El peso, ¿no? Que vale M2G. Y le restamos las fuerzas que van en el sentido contrario, ¿no? La dirección negativa. T menos F, ¿no? Y esto va a ser igual a
M2 por A. Salgan desde el punto, no es necesario como... En el DSL toda la forma... Ah, no, es como para que no se vean tan juntas, ¿no? Pueden hacer el punto más grande si quieren. Ahí un poquito más separado. Ahí, pero para que no se confundan, ¿no? Para que se lo puedan hacer de distintos colores. Ya, ¿y eso es igual a cuánto? M2 por A, ¿no? ¿Por qué tomamos el eje X y el Y con la dirección opuesta? Ah, porque la aceleración va hacia abajo, ¿no? Aquí está, lo hice bien claro. Acelera hacia abajo, M2. Entonces, a mí me conviene dejar la aceleración eh, hacia abajo positivo, ¿ya? Si yo hago el sistema clásico, ¿no? Aquí voy a poner. Si yo, ¿dónde está aquí? ¿No? Lo voy a hacer aparte, un poquito más abajo. Lo voy a hacer al lado mejor, ¿ya? Si yo pongo el sistema clásico, ¿no? Voy a borrar aquí la aceleración. Aquí va hacia abajo, ¿no? Yo pongo a la derecha el X positivo y hacia arriba el Y positivo. Entonces las ecuaciones cambian. Porque si hago sumatoria de fuerzas en I igual a M2 por A, ¿no? Por A vector, ¿no? Entonces aquí cambia, ¿no? ¿Qué fuerzas van en el eje positivo? La tensión más la fuerza F. ¿Qué fuerza va en el sentido negativo? Se le resta, ¿no? Menos M2G. Y esto va a ser igual a la masa 2, ¿no? Y aquí el vector de aceleración va en el sentido negativo. Entonces quedaría menos A, ¿ya? Considerando que A es positivo. Considerando siempre que la aceleración es positiva, ¿ya? O sea, ahí le agregamos un signo, ¿no? Porque va en el sentido negativo, ¿ya? Y si despejamos las variables, esto que está M2 por A sería menos M2 por A, ¿no? Aquí sería T más F menos M2G. Esto lo pasamos a la izquierda y todo esto lo pasamos a la derecha. Menos T menos F. Si se fijan, es la misma ecuación. Ya no cambia nada. Ya, pero a mí me conviene la aceleración. Sí, tienen que dejarlo al lado, no en el centro, no. Pero indicar en qué dirección va la aceleración. Si se fijan, da lo mismo como lo hagan, siempre tiene que llegar a la misma ecuación. ¿Ya? Ojo, antes de esto creo que algunos profes piden expresarlo como vectores la suma, ¿no? En este caso sería cada uno como vector, no, ¿no? Pero todo en suma. El vector tensión más el vector fuerza más el vector, en este caso, sería M2 por G, pero el G es el que tiene el vector. Esto va a ser igual a M2 por A como vector. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Tendrían que hacer eso primero, luego recién acá agregarle los signos. ¿Ya? ¿Esto quedó claro o alguna duda? S- ¿Ninguna, ninguna? Comenta por favor. Ya, bueno, claro. Da lo mismo, si toman los sentidos, tiene que dar la misma ecuación. Ya no puede cambiar el signo, nada. Si uno lo despeja, tiene que dar lo mismo. Ya tenemos la ecuación del CL de la masa 2. Ahora nos falta de la masa 1, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este caso? Ya, veamos primero sobre este cuerpo, ¿no? ¿Qué fuerza actúa? El peso, ¿no? M1G, ¿qué más actúa? Ahí está la tensión. Sí, la normal, ¿no? Entonces esto voy a borrarlo. Y perpendicular a la superficie. Y como no hay fuerza rosa, son tres fuerzas, ¿no? Peso, normal, tensión, ¿ya? Sí. Peso, normal, tensión. ¿Hay alguna fuerza más o no? Polea sin fricción, ya listo. Ahora sí es hacer el DCL, ¿no? Con la fuerza. Entonces, el DCL M1. Ya. Aquí tienen que dibujar sí o sí el eje inclinado, ¿ya? Si no, no le va a salir, ¿ya? Y luego tenemos que dibujar, aparte del eje inclinado, uno perpendicular, ¿ya? Más o menos va a ser por ahí. Y ahora sí tienen que hacer los ejes clásicos, ¿no? El vertical y el horizontal. Y ahí está. Ahí tenemos todos los ejes. ¿Dónde se ubica el ángulo? ¿Dónde se
Aquí está, ¿no? Esa parte. Entonces el ángulo va a estar ahí. Beta. Está mal escrito ahí. Beta, ¿no? Ya, ese ángulo, ¿dónde se traslada? Acá, ¿no? Listo. Porque son ejes paralelos. Esta es la horizontal y esta también es horizontal. ¿Ya? ¿Dónde podemos trasladar el ángulo beta? Acá, ¿no? Beta. Ahí por ángulos opuestos y aquí también por ángulos opuestos, ¿no? Ya, pero no va a ser necesario hacer todo esto al lado. Solo unos cuantos ángulos nos van a servir. Ahora sí, agregamos la fuerza, ¿no? El peso va hacia abajo. Lo voy a anotar aquí. M1G. ¿Qué más tenemos? La normal, ¿no? Que es perpendicular y va en esta dirección. N. ¿Qué más tenemos? La tensión, ¿no? Listo. T la vamos a llamar, ¿no? Y ahí está. Y la aceleración. ¿Ya? Como este objeto baja, la aceleración va en esa dirección, ¿no? Paralelo al plano inclinado. ¿Ya? Entonces, la aceleración, listo, ya está. Ahí tenemos el DCL. Aquí, ¿qué ángulos nos sirven? Ojo, ahora sí, uno tiene que descomponer en un eje A para ver qué fuerza descompongo. ¿Ya? Por ejemplo, este ángulo beta no me sirve porque no hay ninguna fuerza. ¿Ya? Aquí la aceleración va en el eje del plano inclinado, ¿no? Entonces me sirve descomponerlo en ese eje y en uno perpendicular. Entonces, este ángulo beta de nada me sirve. ¿Ya? Este ángulo beta tampoco, porque la tensión ya está en un eje. ¿Ya? Y este ángulo beta ya no es necesario, aunque estaba en el enunciado. Y este ángulo beta sí me sirve porque el peso no está en el eje del plano inclinado o perpendicular. ¿Ya? Entonces, por eso yo anoto todos los ángulos y solo al final uso el que me sirve. ¿Ya? Que sería ese. No sé si quedó claro. Beta. Ya, en este caso voy a hacer la tensión más grande todavía para no confundirme. Ya, la tensión, ahí digamos, ¿no? T. Y aquí voy a indicar el sentido, ¿no? Este va a ser el X', ¿no? Positivo hacia abajo, ¿por qué? Porque la aceleración va en ese sentido. Y aquí el Y' va a ser ahí lo puedo dejar para el otro lado también. Pero está no, bien. Eh, Aquí no lo dejé como T1, T2. Lo dije directamente T. Si ustedes lo quieren, lo dejan así. Ya, pero es la misma. Esta tensión es la misma que está acá, es la misma que está acá y es la misma que está ahí. Aquí están las sumas. De los dos modos y da el mismo resultado. ¿Ya? No, no hay roce, no hay roce. No hay fuerza roce. Ya, teniendo, en el otro problema hay fuerza roce acá. Porque dice, ¿dónde está? Ahí está, 0,25. Ya, esto es un poquito más complicado. Le puse uno más fácil para ir viendo los TCL. Ya, como queremos, si tú quieres girarlo, bien, ya. A mí se me acomoda mejor dibujarlo inclinado. Pero, de hecho, es más confuso si lo dejas el plano inclinado como horizontal. Ya. Ahora sí, tenemos que descomponer el peso, ¿no? Y ahí tenemos el ángulo, que no nos da al inicio, ¿no? Beta. Tenemos que descomponerlo en una componente perpendicular y en una componente paralela al eje, ¿no? Como una suba. Ahí está, ¿no? Ya, ¿cuánto vale cada uno? Este vector, ¿cuánto vale? Es M1 por el seno o por el coseno. Ahí, es por el coseno. ¿Sí? Porque el ángulo está al lado del vector, si se fijan, por el coseno. Muy bien. Entonces sería, tienen que eso tenerlo bien claro al momento de hacer la prueba. Porque si uno pone mal el seno y el coseno, de ahí todo va a estar malo. Por más que tengan solo esa parte mala. ¿Ya? Sí, estoy descomponiendo los ejes, ¿no? En el eje paralelo a la aceleración y perpendicular. ¿Ya? Entonces sería M1G coseno de beta. Y este sería M1G seno de beta. Listo, ya está. Eh, para no confundirme.
Voy a hacer de nuevo el DSL, pero esta vez ya no voy a escribir el peso, sino voy a borrarlo porque está representado por la descomposición de esos dos vectores, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿no? Entonces aquí borro esos dos, eso también lo borro, listo. Te- Ya está. Ya, claro, ¿no? Es- en el eje Y de M1, sí, solo hay en el eje X, por eso la aceleración va en ese plano inclinado, ¿no? En esa dirección. Ya está ahí todo claro, ¿no? Esa igualdad se cumple. Este vector M está representado por la suma de esos dos. Ya. Entonces, aquí no se ve tan claro la suma, pero aquí ya se ve más claro, ¿no? De hecho, lo voy a hacer de este color mejor. Ahí está, ahí está, ¿no? Ahora sí procedemos a hacer la suma, ¿no? Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje Y'. Ya, como no hay movimiento en ese eje, vale cero. Ya, hacia arriba positivo. Entonces, ¿qué fuerza van hacia arriba? Si yo lo hiciera con el triángulo rectángulo. Ah, el positivo y negativo. Es que recordemos, por suma de vectores, ¿no? Si tenemos un vector, esto es de la parte de la P1, ¿no? Si tenemos un vector horizontal, ¿no? Vamos a llamar fx. Y tenemos un vector vertical, ¿no? Fi. Ahora, si sumamos fx más fi, se pone un vector tras otro, ¿no? Ahí, fi. Y la suma, ¿cómo se representa? Ahí, ¿no? Fx más fi. Ahí está. Entonces, uno ya sabe en qué dirección va cada componente, ¿no? Entonces, en este caso, siempre los vectores fuerza van a ser la hipotenusa, ¿no? Ahí está la hipotenusa. Entonces, uno ya sabe la dirección de este vector, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir hacia abajo. Y para que lo encierren un triángulo rectángulo, este tiene que ir hacia arriba. Y ahí está. Sí. Yo recomiendo poner la aceleración en el DCL, ¿ya? Siempre lo he visto que lo hacen en varias universidades. Ya. Entonces ahí está la dirección, ¿no? Eso quedó claro, ¿no? Ya, bueno. O sea, este vector como es perpendicular, uno siempre lo tiene que trasladar al origen, ¿ya? Sin cambiar la dirección ni el sentido. ¿Ya? Y borramos este. Ya está, ¿no? Ahí está la suma, ¿no? Eso viene de esta suma. La suma vectorial. No, da lo mismo si está inclinado. Siempre se forma por un triángulo rectángulo. Ya listo. Ya, volviendo acá, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje Y. Ya. Positiva hacia arriba, ¿no? La única fuerza positiva es la normal, ¿no? Que va en esa dirección, mejor dicho, no positiva. Normal, porque todas estas valores son positivos, ¿ya? Uno le va a agregar el signo dependiendo en qué dirección apunta. Normal, y le restamos la fuerza en sentido contrario. M1G coseno de beta, y esto va a ser igual a cero, ¿ya? Y la sumatoria de fuerza en el eje X, ¿no? X' es igual a M1, la voy a poner aquí como vector, ¿no? Por el vector aceleración, ¿ya? Entonces, ¿ya qué fuerza van en el sentido positivo? Las dos, ¿no? T más M1G seno de beta. Y no hay fuerza en sentido contrario. Listo. Solo hay eso. Y esa hoja tiene que ser igual a M1. ¿Y la aceleración en qué sentido apunta? En el sentido positivo. Entonces se pone directamente a. Ahí está. Y ahí tenemos la otra ecuación, ¿no? T es igual a eso. Ya. Tenemos las dos ecuaciones. Las necesarias, ¿no? Ahora sí que voy a hacer un resumen de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Ya. Y voy a copiar estas dos, ¿no? Bueno, solo eso. Y la primera, ¿no? La de arriba. Que sería esta vez. Listo. Chuta. Se distorsionó. Ahí está. Listo.
Ya, esta viene del DSL del M2, ¿no? Y este viene del M1. Ya está, tenemos las tres ecuaciones. Ah, porque uno tiende a definir el eje X como el horizontal y el eje Y como vertical, ¿no? En el plano cartesiano normal, ¿ya? Debe ser igual a M1XA. ¿En qué hay que fijarse? O este fijo, me fijo. En Y se debe igualar. ¿A qué te refieres con Y? Aquí no estamos igualando la suma de la fuerza en Y. Ah, sí, exacto. Quizás M1XA que se escribe. ¿Ya? Ya está. ¿Hasta ahí todo bien con la ecuación o no? ¿O hay alguna duda? Yo ¿Ninguna? tengo una ¿Ninguna? pregunta. Sí. ¿Cuál? eh, no entiendo por qué da M1 por A. Ah, porque siempre que hagamos sumatoria de fuerzas es la sumatoria de la masa, ojo, ¿no? Sumatoria de fuerzas la masa M sub I es igual a la masa M sub I por A, ¿ya? Por eso M1, porque el DCL es de la masa M1, ¿ya? Aquí el DCL era de la masa M2, por eso la fuerza, sumatoria de fuerzas es la masa 2 por A. Eso, ¿queda claro, no? Ah, ya, sí, dejé. Eso, ya. Siempre que tengan dudas, pregunten, ¿ya? Porque la prueba es el lunes, creo, ¿no? Así que para quitarse las dudas. Y así queda grabado, ¿no? A lo mejor algún otro tiene la misma duda. Ahí está, ahí tenemos las tres ecuaciones. Ya, ¿qué nos piden? Veamos el enunciado. Nos piden, ya el de serie está hecho, determina a la tensión de la cuerda. ¿Ya? Ya, por ejemplo, notar la masa, notar la fuerza y notar la aceleración. Voy a anotar, ¿no? Aquí voy a anotar. Datos. Datos, y lo voy a encerrar, ¿no? Las masas, coma, la fuerza, coma, la aceleración. ¿Ya? Y me piden la tensión. De hecho, aquí ya sé, esta ecuación ya entrega directamente la tensión, ¿no? De aquí, si despejamos T, ¿cuánto vale? M1A menos M1G seno de beta. Ya está. Ya, aquí podemos factorizar si nos conviene, como para hacerlo más cómodo, ¿no? M1A menos G seno de beta. Listo. Esta es una respuesta. Luego, ¿qué me piden? Encuentra el ángulo beta, ¿no? Ya. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Si encuentra el ángulo beta. Ya. En esta ecuación tenemos el ángulo beta, ¿no? Y aquí también tenemos el ángulo beta. Ya. ¿Qué voy a hacer yo en esos casos? Eh, en esta ecuación voy a despejar toda esta parte. Todo lo que tenga el seno de beta, ¿no? Entonces, de ahí M1G seno de beta es igual a M1 por A menos T, ¿no? Listo. Y acá voy a despejar de nuevo el M1G coseno de beta, ¿no? Es lo mismo que pasar todo esto a la derecha. Aquí no hay torque. Esto no se hace con torque, esto es solo aceleración. ¿Ya? Ah, ya, después lo vemos. Ya despejamos aquí el M1G coseno de beta, ¿no? De ahí, entonces tenemos que M1G coseno de beta, ¿no? Es igual a la normal, ¿no? De hecho, aquí ya tenemos el valor de la normal, ¿no? ¿Cuánto vale? No, no tenemos el valor. Aquí me viene el valor de t. Ya, ahí me queda duda de eso. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Ya, aquí no se puede hallar, está mal lo que dice acá ya. Porque la tensión de qué depende del ángulo. Ya no nos dan el ángulo, si se fijan. Entonces, esta ecuación, despejar el t acá no sirve. Pero acá arriba sí sirve, ¿no? Porque aquí no está el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Esta respuesta está mala, ¿ya? Porque depende de beta. Pero aquí no. Si se fijan, si despejamos t ahí, tenemos que M2A menos M2G más F y ahí sí, ¿no? ¿De qué depende? De las masas, de la aceleración y la fuerza F. Y esos son los datos que nos dan. ¿Cómo? Aquí no hay fricción, ¿ya? Es una fuerza F, ¿ya?
¿Por qué quedan negativas? Porque van en sentido contrario a la aceleración. Solo por eso. ¿Ya? Y la tensión también. ¿Ya? Revisen el video después. Ya, y ahí tenemos. Entonces, esta es la respuesta correcta para la pregunta, ¿no? Cuando me piden la tensión. ¿Ya? Porque aquí solo depende de datos que nos den. Ya. Ahora sí, para hallar el, ¿cómo se llama? El ángulo, ¿cómo lo hacemos? Encuentra el ángulo beta, ¿no? Entonces, como ya tenemos la tensión, eh, de acá, si ya tenemos el valor de la tensión, ya tenemos las masas, es despejar el seno de beta, ¿ya? Entonces, estaba mal lo que quería hacer acá yo. Ya, tomando esta ecuación, despejamos el seno de beta nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? M1G seno de beta va a ser igual a M1A menos T, ¿no? La tensión ya la llamo. ¿Qué vale eso? Aquí está, ¿ya? Y aquí despejo el seno de beta y es igual a M1A menos T dividido en M1G, ¿ya? Y aplico aquí el seno a la inversa. Beta es igual a seno a la menos 1 de M1A menos T dividido en M1, M1G. Listo. Eso es lo que pedía. Y ahí está la respuesta. Ya, si uno quiere dejarla en términos de variables conocidas, ¿no? El T aquí, este valor que obtuvimos acá, lo podemos reemplazar, no, acá, ahí, lo podemos reemplazar ahí. Entonces, el beta quedaría como seno a la menos 1, ¿no? De M1A menos todo ese valor, ¿no? ¿Cuánto vale T? Ya la vimos en la anterior. Oli, disculpa, tengo una consulta. Sí. ¿Cuál? ¿Por qué usaste M1 ahí en vez de M2 ¿En qué parte? cuando despejaste beta? Si estamos usando, esa es la ecuación que usaste con Ah, que ya. era de M. Ah, ya, quizás yo me equivoqué. A ver, deja ver si lo anoté mal. Veamos, veamos. Ah, no, está bien. Este es M1, es M1. Y aquí es M2. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, este es de la ecuación M2. Eso está bien. Sí, está bien. No sé cuál era la duda. No. ¿A qué te Era refieres con el...? broma, yo lo había notado mal. Perdón. Ya, ya. Ya. Siguiendo, aquí reemplacé el T que obtuve en el anterior, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? De la respuesta B, no determina la tensión de la cuerda. ¿Ya? De esta ecuación, yo despejé el seno de beta. Ahí está despejado. Y reemplaza el T, ¿no? Y aquí tenemos M1G. Listo. Y ahí está el resultado, ¿ya? ¿De qué depende el ángulo beta? Siempre tenemos que fijarnos. La masa, aceleración, F, masa. Y esos son los datos que nos dan, ¿ya? Está en el enunciado. Masa, F, aceleración. Y ese sería el resultado de este problema. No sé si quedó claro, ¿no? F no sería negativo. Es que cuando uno despeja si despejamos acá, la tensión, tiene razón. Creo que hice mal algo acá. A ver, vamos. Ya, sí, sí, creo que lo hice mal. ¿Ya? Aquí me equivoqué yo. En vez de despejar esto sería menos t, ¿no? Menos t. Ahí me equivoqué yo. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, si yo despejo el t, mejor lo paso a la derecha y este lo paso a la izquierda, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que escribir t va a ser igual a m2 que queda positivo, el f sigue quedando negativo y el m2a queda negativo. Pero lo voy a poner aquí, ¿no? M2G menos F menos M2A menos F. Ahí sí fue mi error. Ahí está bien. Gracias por avisar. ¿Ya? ¿Por qué depende el seno de beta? Porque si usamos la otra ecuación, ¿no? No sabemos cuánto vale la normal. ¿Ya? Si no sabemos cuánto vale la normal, no podemos dejar el ángulo en términos de una variable que no conocemos. ¿Ya? Por eso esta ecuación sí la conocemos, ¿no? Nos da la masa, nos da la aceleración y la tensión ya la sacamos antes, ¿no? En la pregunta B. ¿Ya? Y ahí sí. Eso vale la tensión. Sí. Ya despejamos la tensión, ¿no? Este que está negativo pasa a la derecha, positivo. Y el M2A pasa restando.
Ya tenemos la tensión. Ya, entonces aquí reemplacé mal. Entonces sería M2G, M2A menos F. Ya hice, ya está. Este sí es el resultado correcto. ¿Queda claro, no? Ya. Tienen que tener bien las ecuaciones. Ya. Ojo, si hacen bien el DCL y las ecuaciones, de ahí es solo álgebra, despejarnos. Ahí ven cómo despejan ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es darle prioridad al diagrama y a las ecuaciones que uno saca. Ya de ahí uno si quiere despeja el T, va a quedar negativo o positivo, da lo mismo. Ese sería este problema. No voy a reemplazar los valores porque no tengo la calculadora en mano. Y aquí tenemos un problema más complicado. Ya que dice, para facilitar la descarga de material de un edificio, ¿no? Aquí hay una, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Contenedor, ¿no? Un contenedor de material. Sí, vamos a ver qué es el siguiente. Voy a hacer dos de cada uno. ¿Ya? Tenemos aquí una caja, ¿no? Que lleva material. Y aquí una caja, ¿no? Que también lleva material. ¿Ya? Pero ¿qué dicen? Aquí lo dicen bien claro, ¿no? Esta tiene aceleración A1 y esta tiene distinta aceleración. ¿Y a qué se debe eso? Porque está con una polea móvil. ¿Ya? Entonces, en este problema tenemos que identificar todas las fuerzas. ¿Ya? Por ejemplo, sobre la caja A1, ¿hay fricción o no en la superficie? Sí, hay fricción. ¿Ya? Veamos qué dice el enunciado, ¿no? Manivela, contenedor. Si el contenedor de masa 2 desciende dice, aceleradamente, o sea que la aceleración, dada en el dibujo también, ¿ya? Sí, es la misma tensión, ¿ya? Pero ojo, es la misma tensión solo en esta cuerda que está acá, ¿no? Esta es otra cuerda distinta, ¿ya? Entonces, esta la vamos a llamar T1, ¿ya? O T mejor, no T1, ¿ya? Porque si lo escribo con el otro, ya, esta como es una sola cuerda, la tensión vale lo mismo en toda la cuerda. Entonces, a esta la vamos a llamar T, ¿ya? Y esa va a ser lo mismo en la polea que está acá, ¿no? T, va a ser lo mismo que está acá, T, y va a ser la misma que está acá, T. Y esta tensión, ¿qué hace? Evita que la polea caiga, ¿no? Entonces, T. Ya está, ¿no? Y esta tensión está sujeta justo en el punto de giro de la polea, ¿no? T. Y ahí está. Las fuerzas en las cuerdas, ¿no? Sobre el Ángelo, carrito. una consulta. Sí, Justo bajo la polea más pequeña no habría otra tensión. no. Ah, sí, pero es una cuarta parte. Sí, tienes razón. Sería, vamos a llamar Sería una T2. tercera, Sí, claro. tercera. La vamos a llamar T2. Y esa va a ser la misma que está acá, ¿no? Ahí tengo una duda, por ejemplo. Porque, por ejemplo, entre las dos poleas que están ahí, Sí, podríamos contarla como si la última polea no existiera y fuera como un punto cualquiera en donde se sí, unen las cuerdas, por decirlo. sí, porque no tiene masa, si no me equivoco, ¿no? Dice, Porque es despreciable esa polea. sí, aquí dice un sistema compuesto por cuerdas y poleas ideales, ¿no? De masa despreciable. ¿Ya? Entonces sería como tener la misma cuerda nomás. Sí, O sí, como cortada, por decirlo así. Llega a sí, un pero punto, se corta y se le da una extensión. son cuerdas distintas, sí, ¿no? Por eso, es como que llegan a un punto y se une a otra cuerda. Podríamos verlo de esa manera como más básico, no sé, sin la necesidad de ver la polea. Sería algo así, dos t. Eso, sobre Sí, la algo polea, así. ¿ya? Ah, es dos. Sí, porque hay dos tensiones hacia arriba. Tiene que tener sentido también. Por eso tienen que identificar la fuerza. ¿Ya claro, no? ¿O Ya. no? Ya, entonces vamos a hacer poco a poco. Es Por que es la eso es, primera vez que veo un ejercicio así. ya, es que igual yo busqué un ejercicio así como que tenga buen análisis, por si les llega a salir, ¿no? Porque igual en una operación de una polea móvil. Ya, esas son las fuerzas que se identifican en las tensiones, ¿no? Sobre esta polea, sobre este carrito. ¿Qué fuerza más tenemos? El peso, ¿no? Aquí te voy a hacer con otro color porque no se ve. ¿Cuánto vale? Ese, si no me equivoco, es M1, ¿no? Ya, no se ve bien, pero es solo un M1. Te voy a poner M1G. ¿Qué más tenemos? La normal, ¿no?
Vamos a llamar N1. Ya como el sistema se mueve a la derecha, esta baja, entonces este va a ir a la derecha. Y hay roce, tenemos una fuerza roce en el sistema. Fuerza roce 1. ¿Ya? Y ahí está. Ahí estamos todas las fuerzas sobre... debería ser la mitad, no el doble. ¿Ya? Tenemos... ¿cómo se llama? Ahí está. Todas las fuerzas sobre el cuerpo M1. Ya tenemos las fuerzas sobre esta polea, sobre esta polea. Ahora nos falta sobre esta, ¿no? Ya tenemos la tensión T2 y nos falta su peso. M2G. Listo. Ahí tenemos identificada toda la fuerza. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuántos TC le tenemos que hacer? Uno sobre esta polea 2. No es necesario esta, porque es directamente, ¿no? Pero igual. Y sobre esta polea, 3. Ojo. Ojo, esta fuerza de T sobre el soporte, sobre la polea es de esta cuerda. ¿Ya? Este soporte le ejerce una... ¿Cómo se llama? A la polea le ejerce una fuerza de reacción. R. ¿Ya? Pero no influye, ¿no? Basta saber que estas tensiones de acá son continuas. Ya. Ahora sí procedemos a hacer los DSL. Aquí, ¿cuál sería el DSL más fácil? El de los carritos, ¿no? Este sería el más fácil. Lo hacemos, ¿no? Diagrama cuerpo libre de la masa M2. ¿Y a qué fuerza actúa hacia abajo? Fuerza peso. Sí, M2G. Y tenemos la tensión T2 hacia arriba, ¿no? Listo. Ya. ¿Qué aceleración tiene aquí? Dice bien claro, aceleración 2. No, no es la misma aceleración que esta. Y apunta hacia abajo también, ¿no? A2. Entonces yo voy a decir que la dirección positiva va a ser hacia abajo. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre de la otra polea. De la polea más chica, ¿no? Vamos a decir P1, digamos, ¿ya? Sobre la polea 1. Veamos, ¿no? En el dibujo, ¿qué fuerza actúan sobre la polea? Esa tensión y esta que actúa sobre el medio, ¿no? Entonces tenemos una tensión para arriba y la tensión para el otro lado y la tensión que actúa de T2 hacia abajo. Listo. Esta polea también está bajando con el objeto a la misma aceleración. Es una polea móvil. Entonces, A2, ¿ya? Ya sobre esta polea no es necesario hacer el DCL, ¿ya? Pero sobre esta sí. Sobre este cuerpo, mejor dicho, ¿no? DCL M1. Y aquí se actúan varias fuerzas, ¿no? La tensión T1 a la izquierda, la normal hacia arriba, ¿no? Normal 1. El peso, M1G. ¿Qué más tenemos? La tensión T, ¿no? Que lo tira a la derecha. Y nos falta algo, ¿no? Voy a poner la tensión más grande. Para hacer la fuerza roce, ¿no? Fuerza roce 1. Ya, lo voy a hacer con otro color, yo creo. Fuerza roce 1. Ahí está. Todas las fuerzas sobre cada cuerpo, ¿ya? Eh, listo. ¿La aceleración en qué sentido acá? A la derecha, ¿no? A1. Ahora tenemos que hacer las ecuaciones de cada uno. Vamos a hacer primero el de la polea, ¿ya? O sea, que voy a poner, ¿no? Ecuaciones. Aquí voy a poner polea, ¿no? Polea 1, ¿ya? Ya, la polea 1 solo tiene fuerzas, la polea móvil, ¿no? Solo tiene fuerzas en el eje Y, ¿no? ¿Qué dicen? A ver cómo sería. ¿Cómo sé que en qué polea hay que hacer DCL? Las poleas móviles, sobre poleas móviles. Si es polea fija, no es necesario. Si es móvil, sí. Como lo que sé hacer en los DCL de los torques. Aquí no estamos viendo torques, ¿ya? Es solo sobre masa puntual. No es necesario hacer el DCL de todo el problema. Ya, falta la otra fuerza. ¿Cuál otra fuerza falta? T2, 2T está bien. M2T está bien, ¿no? M1, N1, T1, T, sí está bien, sí está bien.
hacia arriba son iguales. Sí, son iguales, porque es la misma cuerda. Sobre esta polea móvil, si se fijan, esta es una sola cuerda, ¿no? Llega hasta ahí. Entonces, por eso la tensión en toda la cuerda es la misma. ¿Ya? Entonces, esta cuerda no que evita que se caiga la polea, entonces la tensión va hacia arriba. Y por este lado igual. Ya, por eso también para levantar cosas, las poleas, ¿no? Son útiles. En mecánica, si no me equivoco, para levantar motores se usan poleas, ¿no? Porque reducen la cantidad de fuerza que se aplica para levantar algo muy pesado. Sí, después vamos a reemplazar los datos. Yo siempre lo hago después. ¿Ya? Ya, volviendo a la ecuación de T1, aquí está, ¿no? Sumatoria de fuerza. La aceleración, pues, indica hacia abajo, ¿no? Entonces las fuerzas positivas van a ir hacia abajo. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas. De hecho, voy a copiar el DSN mejor. ¿Ya? Ahí. Y las ecuaciones las voy a hacer ahí al lado. ¿No? ¿Qué dice? Ahí sí. Sumatoria de fuerzas en el eje Y hacia abajo positivo es igual a la masa de la polea por la aceleración 2, ¿no? Y anotamos la fuerza. ¿Qué fuerza van hacia abajo? T2, ¿no? ¿Y qué fuerza van hacia arriba? Las dos tensiones. 2T. Y esto va a ser igual a la masa de la polea por la aceleración. 2. Ahí está. Ya, pero ¿qué pasa? Estos son poleas ideales, ¿no? Lo veis acá. Cuerdas inextensibles y poleas ideales de masa despreciable. Entonces, si es de masa despreciable, la masa de la polea es igual a cero, ¿no? Entonces, esto lo transforma en T2 menos 2T es igual a cero. Y T2 es igual a 2T. Ahí está. Por eso se usan poleas, ¿no? Porque el peso que está acá, ¿no? Del cuerpo lo distribuye, o sea, en la mitad. Es necesario aplicar la mitad de la fuerza para levantar el objeto. ¿Ya? No, se va a ver torque también. Ya está. Ya tenemos la ecuación 2T, ¿no? Ahora vamos a hacer la ecuación de la primera, ¿no? Del M2. El DSL de eso. Esto lo voy a hacer más rápido. Ya. Tenemos sumatoria de fuerzas en I hacia abajo positivo. Y esto va a ser igual a la masa del cuerpo, es M2, ¿no? Por la aceleración, como va hacia abajo, positiva, ¿no? A2. Listo. Y anotamos la fuerza. ¿Qué fuerza va hacia abajo? El peso. M2G menos la tensión T2 que va hacia arriba. Eso es igual a M2 por A2. Listo, ahí tenemos una ecuación, ¿no? Voy a anotar la ecuación. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. La fuerza... Ah, pero eso es... En este DCL estamos haciendo primero los más fáciles, ¿ya? Que solo tienen fuerza en el eje Y. Siempre yo uso el sentido positivo en la dirección de la aceleración, ¿ya? Si lo hacen de la forma normal, va a dar la misma ecuación. No va a cambiar el resultado. Ya lo vi acá ya, en este problema. Ahí lo hice indicando que hacia abajo es positivo y aquí lo hice indicando que hacia arriba es positivo. ¿Ya? Y da el mismo resultado, no cambia. Sí, falta un DCL, ¿no? Y sería, falta una fuerza, no, no falta una fuerza. No, sobre el M2 solo hay dos fuerzas, el peso y la... Ah, pero la manivela va ahí en el M1, ¿ya? Que es T1. Y ahora hacemos este DCL, que es el más complicado. Es que en el enunciado aparece que en la manivela hay una fuerza de 100 newton. Por eso, esa es la Sí, tensión. sí, esa es la tensión, ¿no? Si la manivela, ¿no? ¿Dónde está aquí? Es que esa es la que estaban preguntando, si no me equivoco. Te ejerce una fuerza de 100 newton, ¿no? Lo tiras allá, por acción y reacción, ¿ya? ¿Qué le hace la manivela? Tira la cuerda, ¿no? Y esa es la tensión que tiene esa cuerda. 100 newton, ¿ya? Pero lo puse Ah, como ya. T1. Lo puse como T1, debería haberlo puesto F, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Ahora sí, vamos a esta ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje Y, que es lo más fácil, ¿no? Sumatoria de fuerza en Y, hacia arriba positivo, igual a cero, ¿no? Aquí yo no lo pongo los ejes ya, porque ya te lo tienen que hacer, ¿ya? Para no perder tiempo.
Y ya notamos, ¿no? ¿Qué fuerza van hacia arriba? La normal. Y le restamos la fuerza en sentido contrario, ¿no? M1G igual a cero. ¿Ya? Ahí tenemos la normal, ¿no? Normal uno es igual a M1G. ¿Ya? Y ahora sí, sumatoria de fuerza en el eje X. ¿No? Sumatoria de fuerza en el eje X. Aquí voy a indicar, ¿no? El sentido positivo lo indica la aceleración. Entonces voy a decir que hacia la derecha es positivo. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo, ¿no? Por su aceleración, A1. Me dicen que tiene aceleración A1. Listo, ya notamos las tensiones, ¿no? La tensión T va a la derecha, sí. T menos T1 menos FR1 igual a M1 por A1. Muy bien. Ya ahí lo escribieron en los comentarios. Tengo una duda. Sí, T sería distinta a T1. sí, es distinta porque el T1 es la fuerza F, ¿ya? Que ejerce la manivela. Ah, ok, ok. Eso. Solo que la fuerza que ejerce la manivela no actúa directamente en aquí en el bloque, ¿no? En este, ¿cómo se llama? Como un cubo. Lo actúa mediante la cuerda, ¿ya? Por eso. Por eso lo dejé como T1 también. Ya volviendo a esto, ahí tenemos la ecuación. ¿Qué relaciona la fuerza de roce con... ¿Qué habla la ecuación? La fuerza de roce uno es igual al coeficiente por la normal, uno, ¿no? Entonces, en ese caso, la fuerza de roce uno, ¿cuánto vale? El coeficiente por M1G. Listo, ahí tenemos, ¿ya? Aquí voy a reducir la ecuación. Como ya tengo el valor de FR1, se lo reemplazo ahí, ¿no? O sea, para que se vea ahí. Entonces, aquí tenemos T menos T1 menos el coeficiente por M1G es igual a M1A1. Y ahí está. Esta es la primera, la segunda, la tercera ecuación, ¿no? Listo. Ya no hay más ecuaciones. Voy a anotar, ¿no? A ver, un momentito, voy a copiar todo eso. Ahí, voy aquí a hacer un resumen de las ecuaciones, ¿no? Eso también, eso también. Listo. Ya, estas son las ecuaciones. Ya, ¿qué pasa acá? Las aceleraciones son distintas, ¿no? La del eje Y. Es que ya la reemplacé acá, ¿no? La sumatoria del eje Y la dije como N1 es igual a M1G, ¿no? Y esa la reemplacé en la fuerza de roce y esa la reemplacé en la sumatoria del eje X. La fui reduciendo para no tener un... Aquí estoy haciendo un resumen de las funciones importantes de las ecuaciones. Ya, ¿qué pasa? Aquí el problema es que tenemos aceleraciones distintas, ¿no? ¿Cómo relacionamos esa aceleración? ¿No? Ya, la relación es la aceleración uno es igual a 2 veces la aceleración 2. Esa es la relación, ¿ya? En una polea móvil. ¿Ya? ¿Eso a qué se debe? Ya voy a tratar de explicarlo acá. Se lo voy a hacer un dibujito aparte. Digamos, aquí está nuestro objeto, ¿no? Hay una cuerda, pasa por una polea, y aquí está una polea móvil, ¿no? Y ahí está fijo. Ya está fijo, digamos, un techo, ¿ya? Listo. Ya digamos que, ¿cómo se llama? Este objeto, ¿no? Se desplaza a una distancia L, ¿ya? Ya. Si esto se desplaza a una distancia L, aquí, ¿cuánto se desplaza? Ese L se distribuye en la mitad. L medios, ¿ya? ¿Queda claro? Entonces, si este baja L, este baja L medios, ¿ya? Entonces, por lo mismo, la aceleración va a ser la mitad, ¿ya? ¿Queda claro eso o no? No, pues si uno avanza, digamos que este cuerpo está acá, ¿no? Digamos que está acá, ¿ya? Y recorre una distancia L, ¿no? Esa distancia L no la va a bajar directo, este cuerpo no baja L, ¿no? Esa distancia se divide en dos partes, ¿no? Porque esto no baja tampoco, esto está fijo, entonces va bajando la mitad. Esto mide L medios
Eso, queda claro, ¿no? ¿Ya? Si uno se desplaza L a la derecha, esta polea móvil se desplaza L medios hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Porque se distribuye esa distancia, ¿no? En los dos lados, ¿ya? Como este lado no baja, entonces se distribuye en los dos lados. Sí, solo pasa eso en la móvil, ¿ya? Entonces, si este se mueve con una aceleración A, ¿no? Si recorre en un mismo tiempo L y este recorre la mitad, entonces uno puede hacer una aproximación que la aceleración de esta parte va a ser, o mejor dicho, esta aceleración va a ser la aceleración uno partido en 2, ¿ya? Por esa razón, hay una relación, creo que lo demuestra, pueden buscarlo en internet, ¿ya? Sí, solo para poleas móviles. Ahí está. Entonces, ¿cómo relacionamos? Esto se va a llamar aceleración 2, entonces aceleración uno va a ser igual a, eh, o mejor dicho, la aceleración 2. A ver, me estoy equivocando yo. Sí, está bien. La aceleración 2 va a ser igual a la aceleración uno partido en 2. Esa es la relación, ¿ya? Ya está. Búscalo en internet, lo explica. ¿Ya? Siempre va a ser así. Ahí tenemos cómo relacionar la aceleración. ¿Ya? ¿Qué me piden? Es que la fuerza de la aceleración del contenedor de la masa M2. No, trabajo en energía la van a ver mañana. Me piden la aceleración de la masa M2, o sea, A2. ¿Ya? Entonces, si me piden A2, yo tengo que dejarlo todo en términos de esa variable. A1 es 2 veces A2. Entonces, eso, ¿dónde se lo reemplazo? Ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Esta ecuación es de nuevo, ¿no? Pero, ¿cuánto vale la aceleración A1? 2 veces A2. Ya está. Listo, ya tenemos las tres ecuaciones de nuevo. 3. ¿Ya? Ya, como T2 vale 2T, lo reemplazo acá. ¿Ya? Entonces tenemos M2G menos 2T es igual a M2 por A2, ¿no? Ya. Y ahí tenemos una ecuación, vamos a decirle que es 2.1, ¿ya? Aquí, ¿qué puedo hacer? Esta ecuación 3 lo voy a multiplicar por 2 por conveniencia, ¿ya? Por 2. Entonces, ¿qué tenemos? 2T menos 2T1 menos 2 veces el coeficiente por M1G es igual a... Y esto ya estaba por 2, otro por 2 sería 4 veces M1 a 2. Listo, ahí tenemos la ecuación. Vamos a llamarla 3.1. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a copiar acá. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estas dos ecuaciones. Ya, si lo sumo, ¿qué pasa? Se van ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, se va el 2T, ¿no? ¿Ya cuánto vale eso? Sumamos, ¿no? La izquierda con la izquierda. M2G menos 2T1, ¿no? Menos 2 veces el coeficiente por M1G. Esto va a ser igual a la suma de la derecha, ¿no? 4M1 a 2 más M2 a 2. Listo. ¿Qué me piden la aceleración? 2, ¿no? Del cuerpo M2 y de espejo. Ya está. ¿Dividido en cuánto? 4M1 más M2. Esta es lo que me piden. Eso. Queda claro, ¿no? Aquí es solo sistema de ecuaciones, ¿ya? Si llegan a esta parte, ya están bien, ¿no? ¿Hay alguna duda o no? Se está transcribiendo, ni siquiera está transcribiendo. ¿Alguna duda? Por favor, comenten. Si no, para pasar de largo. Ya, ahora muy bien. Ya, eso es lo que me piden, ¿no? La ecuación de la tensión. Ya, vamos a ver, ¿no? ¿Qué me dan? Me dan la fuerza F, ¿no? Que es T1, ¿no? Que ejerce la polea. Me dan la masa M1, me dan la otra masa, me dan el coeficiente y si nos fijamos nuestra respuesta solo depende de eso.
de las masas y de la fuerza de la polea, ¿no? Que es T1, y del coeficiente. Entonces, la respuesta ya está lista. ¿Ya? En la otra pregunta, veamos qué nos dicen. ¿Qué nos dicen? Supongo que la cuerda de la manivela, que originalmente ejercía una fuerza sobre el sistema, se corta, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción estática en el contenedor para que la masa M1 y la superficie del edificio permanezcan en equilibrio? ¿Ya? Reescribe las ecuaciones de la fuerza considerando la nueva condición. Determine el valor del coeficiente. ¿Ya? O sea, ¿qué me dicen en este problema? Voy a hacer el dibujito acá, ¿no? Tenemos aquí la superficie, aquí está la caja, ¿no? La manivela, T1, T1, ¿ya? Hay una cuerda ahí y aquí una polea grande, ¿no? La polea móvil, listo. Y aquí cuelga la otra caja, ¿no? Me dicen aquí que se cuelga, se corta, ¿no? ¿Qué cuerda? Esa, ¿no? ¿Ya? Si se cuerda esa, ¿cómo queda el sistema? Ahí, sin fuerza, ¿no? Ya no hay fuerza, ¿ya? Pero el sistema va a seguir bajando. Uno supone que sigue bajando, ¿no? Ya, entonces dibujamos la fuerza, ¿no? El peso, la fuerza de roce, la normal, la tensión T, tensión T, T2 si no me equivoco, T2, ¿ya? M2G, ¿no? M1G. ¿Ya? ¿Qué me piden? ¿Cuánto vale el coeficiente de roce para que se mantenga en equilibrio, ¿no? O sea, la aceleración 1 sea igual a cero y la aceleración 2 también sea cero, ¿no? De hecho, si la aceleración 1 es cero, la 2 también. Porque recordemos, ¿no? Que la aceleración 2, mejor dicho, la aceleración 1 era igual a 2 veces la aceleración 2, ¿no? Entonces, en el problema me dicen, eh, para que la masa M1 se encuentre en equilibrio, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que se encuentre en equilibrio, eso vale cero. Eso implica que A2 vale cero. Entonces, es solo trabajar con esta ecuación. Ahí, me viene el coeficiente, ¿no? ¿Cuánto vale? Ya, si me dicen que el A1 vale cero, el A2 vale cero. Entonces, esto ya vale cero directamente, ¿no? Como se cortó la cuerda que ejerce la polea, ¿no? Digo, la manivela, esto también vale cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cero es igual a M2G menos 2 veces el coeficiente por M1G. ¿Ya? Aquí factorizo constantes, por ejemplo, en la gravedad lo tienen en común. ¿Ya? Esto va a ser lo mismo que M2 menos 2 veces el coeficiente por M1. Listo. Y aquí despejo, ¿no? El coeficiente que es lo que me piden, que va a ser M2 dividido en 2 veces M1. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Si reemplazan el valor, ¿cuánto debería dar? A ver, M1 vale 225, M2 900, ¿no? Este sí lo puedo reemplazar. Entonces esto va a ser igual a 900 dividido en 2 por 225, ¿no? Ahí está el valor del coeficiente. ¿Ya? ¿Cuánto es 225 por 2? Es 450, ¿no? 2. Ya está. Lo factorizo. Ya es simple el álgebra, ¿no? Menos 2 el coeficiente M1, factor. Ya como está igualado a cero, da lo mismo cuánto vale el alfa, ¿no? Digo, la gravedad, todo eso tiene que valer cero, ¿ya? ¿Por qué tengo una cero? Ah, porque dice que se corta la manivela, ¿no? Se corta la cuerda, lo dice acá. La fuerza, si, supongo que la cuerda que de la manivela se corta, ¿no? Entonces esa fuerza ya no existe, ¿no? Si cortamos la cuerda, ya no existe esa fuerza, ¿no? Que lo tira a la izquierda. Y se transforma el sistema en eso, ¿no? ¿Ya? Ese sería el desarrollo de este ejercicio. No sé si les quedó alguna duda. Igual, revisen el video, ¿ya? ¿Ninguna, ninguna? Da lo mismo el denominador. Uno sabe, ¿no? Que en una fracción A partido en B, ¿no? Si lo igualamos a cero, la única opción es que A sea cero.
Abajo no puede ser nunca cero. ¿Ya? Sí, lo más difícil que podría salir, sí, si es que le meten una polea móvil, ojo. Ya, pero no es complicado, es solo las aceleraciones se relacionan de esa forma. ¿Ya? Y si no, pregunten, igual los profes le van a decir. Y esto, ¿por qué abajo no puede ser cero? ¿No se considera? Porque no vale cero, da lo mismo, no puede ser cero, ¿no? Entonces lo de arriba tiene que ser cero, sí o sí. Y por lo mismo la gravedad factorizada no puede ser cero, entonces lo de adentro tiene que ser cero. ¿Ya? Ese sería este problema. Y ahora vemos el de torque. ¿Qué tenemos acá? Una viga de largo L, ¿no? Supongo que es L quintos. Ah, ya, este sería el largo L, ¿no? Completo. ¿Cómo se muestra la figura? Ya, aquí hay un gato, ¿no? Vamos a ponerle M1, M2, ¿ya? Esta tensión la vamos a llamar T y van a esa dirección, ¿no? Listo. Ya, y ahí tiene un ángulo 37. Aquí la vamos a llamar alfa, ¿ya? ¿Qué piden? Ya el estudiante determine la masa del... La gata, piden cuánto vale M1, ¿no? Y la reacción en el apoyo, ¿ya? ¿Dónde está pivoteo? Ahí, ¿no? Entonces uno supone que tiene una reacción en esa dirección. Ya, aquí vemos la dirección en qué sentido apunta a la izquierda, ¿no? Y hacia arriba. Entonces va a tener una componente que va hacia allá. Entonces, como no hay más fuerzas horizontales, uno tiene que suponer que la reacción tiene que ir en el sentido contrario, ¿ya? Y nos va a dar el resultado positivo. Ya. Estoy teniendo que recordar otra pregunta, uno que se usaba gatos. Ya. Ya. Eh, Haciendo el DCL extendido, ¿no? De la barra, sería algo así, ¿no? Tenemos una distancia L, ya, ya notamos la fuerza, ¿no? ¿Dónde se ponen? Aquí da la misma dirección que tú indiques, ¿ya? Si te da negativo, indica que la fuerza va en sentido contrario. Si te da positivo, está bien la dirección. Tú lo puedes, en la prueba, si a ti te parece, lo dejas en ese sentido, ¿ya? Hay Rx. No va a afectar el resultado, ¿ya? Solo que te va a dar el mismo resultado, pero con signo negativo. Entonces indicamos ahí la barra, ¿no? Para hacer el diagrama del cuerpo libre extendido. Ya, ¿qué fuerza actúan? Por ejemplo, el gato está la masa M2, ¿no? Está en este extremo. Así que vemos, ¿no? M2G. Ya. ¿Y qué fuerza más actúan sobre la barra? La reacción, ¿no? ¿A qué distancia está? A una distancia de L quintos, ¿ya? Entonces aquí la voy a poner como por acá, ¿no? L quintos. L dividido en 5. ¿Ya? Y tenemos una reacción, ¿no? Que sería Profe, RI. Sí, sí. Ah, ¿qué hay que tener. ver ¿Ya? qué se ¿Sí? pone esto? No te entendí, que se te escuchó como medio raro el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Profe, es que, ¿qué preguntan para uno saber si pone reacción o no? Siempre tiene que reacción. Siempre. En todos los programas de torque hay reacción. No he visto ninguno que no tenga reacción. ¿Ya? Si está Ok, pivoteo, hay reacción. ¿Ya? Si tenemos una barra, ¿no? muchas gracias. Ahí, ¿no? Si tenemos una barra, el suelo te ejerce la normal y para que no se resbale tiene que haber una fuerza de reacción, ¿no? De roce en este caso se llama, ¿no? Normal. Es una reacción del suelo. Y aquí, si hay, aquí hay roce también, entonces en este caso el roce iría hacia arriba, ¿no? Por lógica, porque evita que se resbale, ¿no? Hacia abajo y la normal, perpendicular. Listo. Hay dos Claro. reacciones en cada extremo, ¿ya? En este caso, en un pivote siempre hay dos reacciones, ¿ya? Perpendicular y, digo, vertical y horizontal, ¿ya? Eso. Entonces, aquí anotando las reacciones del, ¿cómo se llama? Del, del pivote. Habíamos dicho que Rx, ¿no? Apunta hacia la derecha, ¿no? Rx. Listo. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La masa M1, ¿no? ¿Y a qué distancia actúa? A L quintos de la izquierda, ¿no?
L partido en 5. Listo. ¿La barra tiene masa o no? Determina la viga tiene una masa, ¿ya? Entonces, si la viga tiene una masa de 8 kilogramos, aquí me causa duda. ¿Dónde iría la masa? Ya, porque no sé si lo están haciendo con la lógica que se hace siempre, o lo están haciendo con la lógica, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo harían en este caso? A ver, deja buscar algo. Dije, espera un momento. ¿Cómo lo hizo su ayudante a ustedes? Ya, porque por ejemplo, en este problema, si la masa tiene 8 kilogramos, digo, la viga tiene 8 kilogramos, se distribuye equitativamente en toda la viga. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide la viga realmente? L más L quintos, ¿no? ¿Ya? Si tienen la viga L, ¿cómo se muestra en el figura? Utiliza el trabajo en estudiante en ingeniería. Ese día el ayudante colocó el peso de la viga en el centro, Ya, en, entonces en la, en el relleno. está mal planteado según yo, ¿ya? Porque si la masa se distribuye en toda la barra, esta masa no va a tener 8, va a tener una parte del 8 y esta va a tener una parte del 8, ¿no? Entonces aquí el peso de esa parte se distribuye ahí y el peso aquí se distribuye ahí, ¿ya? Entonces, pero uno supone, ¿no? Como estamos viendo en física 1, vamos a suponer que esa parte no tiene masa, ¿ya? Y los 8 kilogramos solo se distribuyen ahí. Entonces, en Profe, este es caso, que ¿sí? igual el profesor que hizo ese ejercicio dijo que estaba complicado a propósito porque él lo había diseñado para una carrera que tiene como física más avanzada. Entonces, por Sí, eso es que es como más difícil de hacer. ya. Pero en este caso, omitamos que tenga masa ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo al medio, si no sería complicar las cosas, ¿no? Entonces la masa de 8 kilogramos se distribuye en esta barra, ¿ya? Si se distribuye en esta barra, ¿dónde actúa la fuerza? En la mitad, ¿no? Ahí, ¿cuánto vale? Masa L por G. Listo, ¿ya? Entonces en el DSL tenemos que ponerlo en la mitad. ¿Ya? ¿Dónde lo dejamos? Ahí, ¿no? Ahí más o menos va a estar, ¿no? ML por G, ¿ya? Listo, y ahí tenemos eso. ¿Y qué fuerza más tenemos? Una tensión, ¿no? Que va hacia arriba. T, ¿ya? Y tiene un ángulo alfa, ¿no? ¿Ya? ¿Y esta cuánto mide esa distancia? L quintos también, ¿no? Si no me equivoco. L partido en 5. Listo. Y ahí está el DCL, ¿ya? Mira, para explicar lo de la masa, como dice, toda la barra tiene una masa, ¿no? Ya. Aquí, esta suma cuánto da, da L, ¿no? ¿Ya? Esa parte de la parte horizontal, más la parte vertical, ¿cuánto da? L quintos, ¿no? Entonces el largo total no sería L, sería L más L quinto, o sea, uno más un quinto. ¿De eso cuánto sería? 6 quintos, ¿no? 6 L quintos, ¿ya? Entonces en este problema, ¿cómo se llama? De física uno, ¿no? La densidad, ¿cómo se escribe? En este caso, densidad lineal, ¿no? Lambda. Se escribe como masa partido en longitud. Entonces ya tenemos la masa, ¿no? Que es 8 kilogramos. ¿Ya? 8 dividido en el largo total, 6 L quintos. Listo. Entonces queremos hallar la masa solo de esta sección horizontal, ¿no? Es la densidad por ese largo, ¿no? Que sería L. Entonces, en este caso sería 8 dividido en 6 L quintos, ¿no? Por L. Y ahí está. ¿Y eso cuánto da? 5 pasa multiplicando, 6, ¿ya? Y eso es 5 por 8, 40, dividido en 6. ¿Ya eso cuánto es? 6 por 5, 6 por 6, 36. Es como 7 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 7. Ahí está. Entonces la barra horizontal no tiene los 8 kilogramos, tiene aproximadamente 7. Y el resto del peso se va en esta barra, ¿ya? Entonces, si uno distribuye el peso correctamente, estos son como dos barras unidas, ¿no? Esta barra, el peso solo de la horizontal va ahí, ¿ya?
Y en la barra vertical el peso va en la mitad también. Ahí. Entonces aquí ya tenemos una fuerza que se debería considerar, ¿no? Entonces quizás por eso el profe lo complicó. Ya. Eso no debería entrar. Difícil que le entre esta, porque es más como para estática o algo así. Sí, es para estática. Ya lo ven en estática. Entonces, por eso mismo digo, consideremos que el peso solo se distribuye ahí, solo en la barra horizontal, ¿ya? Esta parte no tiene peso, ¿ya? Eh, busca, es que no hay sentido para explicarlo porque es estática, ¿ya? No le van a entrar esta pregunta, pero traté de explicar igual revisen el video. Ya. Solo consideremos que el peso se va en la barra horizontal, nada más, ¿ya? Son los 8 se distribuye ahí, ¿ya? Entonces el peso de la barra actúa en la mitad, ¿ya? Como le ves, MLG, ¿ya? Y lo ubicamos ahí. ¿Ya? Es la parte del peso, ¿no? Que está solo en la parte horizontal, ¿no? 40 dividido en 6 no sé cuánto da, ¿ya? Pero da menos de 7, debería ser como en 6,8 por ahí, ¿ya? Y el resto del peso, ¿dónde va? En la barra vertical, ¿ya? Pero esto se ve en estático. Ya no lo van a ver ustedes. Ya, y ahí tenemos el DSL extendido, ¿ya? El peso de la barra va en la mitad. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? L medios. Listo. Ya, aquí ustedes tuvieron varios problemas por el tema de esta tensión, ¿no? Que vi que varios estaban preguntando eso. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por conveniencia vamos a decomponer la tensión en dos componentes, ¿no? Una vertical, vamos a llamarla TI, y una horizontal, ¿no? Y apunta a la izquierda, TX, ¿ya? ¿Cuánto vale cada uno? ¿Cuánto vale el TI? ¿Alguna respuesta en los comentarios, por favor? ¿Cuánto vale el TI? T por seno de alfa. Sí, T por seno, porque el vector es opuesto al ángulo, ¿no? T por seno de alfa, ¿ya? El TX, como está al lado del ángulo, T coseno, ¿no? T coseno de alfa, listo. Entonces, este T ser extendido va a ser equivalente a eso, ¿ya? Con las fuerzas ya descompuestas. Entonces aquí la vamos a llamar, la vamos a dejar ahí con los nombres, ¿no? Igual. Ya. Ya. Recordemos del eje de acción, ¿no? Ya. En una fuerza, ¿ya? Sí, no está bien. Sí. Sí, quiere que sí. Ya, muy bien. Ya recordemos, ¿qué pasa cuando uno tiene una fuerza? Habíamos dicho lo que lo podíamos trasladar, ¿no? Pero ¿cómo lo trasladamos en su eje de acción? ¿Ya? O sea, tenemos que trasladar, hacer un eje de la fuerza ahí hasta donde nos convenga, ¿ya? Ahí. ¿Y a dónde voy a hacer torque yo? Donde tengamos más incógnitas. Los pesos no los dan. Estas reacciones no las sabemos. Entonces yo voy a hacer torque ahí, ¿ya? Y antihorario. Ya. Si uno tiene un vector, no, ya voy a hacer la parte mejor. ¿Ya? Ajustes, grid, ¿dónde está? ¿Qué pasa si se insertó? No. No, ¿qué hice? Ajuste página. No, ahí me estoy confundiendo. Acciones página, insertar. Ya tengamos un punto, ¿no? Ahí, ¿ya? Pivote, ¿ya? Si tenemos un vector, digamos, en el espacio, ahí, ¿no? Una fuerza F, ¿ya? Voy a hacer un poquito más. Una fuerza F, ¿no? Actúa en ese punto, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer uno? Trazar un radio, ¿no? Desde el pivote, el punto de giro, hasta donde actúa la fuerza. Ahí está su radio. Radio fuerza, ¿ya?
Así que va a tener que hacer uno, encontrar cuánto vale el ángulo, ¿no? Que está acá, ¿no? Para hacer el torque. O descomponer, ¿no? Con respecto al radio, ¿no? Lo descomponemos en una componente paralela y en una perpendicular, la fuerza. Entonces tendríamos que tener este ángulo, o sea, la beta, o este ángulo phi, ¿ya? Ya. Eso ya es más complicado, ¿no? Pero en este caso, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trazar un eje, ¿no? Una línea de acción, que sería el eje del vector, ¿ya? Podemos hacer una línea infinita, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ya? ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a buscar, ¿no? La trayectoria que es perpendicular al eje desde el rayo, ¿no? Para que forme 90 grados. Y yo el vector f yo lo puedo trasladar en todo ese eje, ¿ya? Grave error al hacerlo con rojo. Ahí sí, ¿no? Yo el vector este f lo puedo trasladar en todo ese eje de acción, ¿ya? Entonces, si está acá, nosotros por conveniencia podemos trasladarlo acá, f, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el radio? Cambia, ¿no? Desde acá hasta donde actúa la fuerza, el radio es mayor, ¿no? Nos complicamos, ¿no? El ángulo también tendríamos que buscarlo, es más complicado. Lo podemos trasladar más acá atrás también lo podemos trasladar, sin cambiar la dirección ni el tamaño de la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa con el radio? Aumenta, ¿no? ¿Ya? Y aquí tiene un ángulo. Vamos a llamarle lambda, ¿ya? Ya, pero aquí, ¿dónde es más conveniente trasladarlo? Aquí, ¿no? Justo cuando es perpendicular al radio, ¿no? F, ¿ya? Nos conviene trasladarlo ahí. ¿Por qué? Porque así el torque ya directamente, ¿cuánto es este radio F perpendicular, ¿no? Mejor dicho, radio perpendicular a la fuerza. Entonces el torque de esta fuerza va a ser igual al radio por la fuerza directamente. No va a ser necesario multiplicar por un seno o un coseno, ¿ya? Eso, uno puede trasladar el vector en su línea de acción, ¿no? En cualquier punto. Si lo trasladamos acá, nos complicamos porque el radio aumenta. Si lo trasladamos acá, también, ¿ya? Pero nos conviene trasladarlo acá, porque ya es perpendicular al radio. Eso es, sí, cambia el radio al hacer eso. Sí, aquí está, el dibujo gráficamente está cambiando, ¿no? Si este era el radio original, ¿qué pasa con este radio? Es mayor, ¿no? Cambia el ángulo también, ¿ya? Hay mayor, cambia el ángulo también, ¿no? Se hace más pequeño, ¿ya? Aquí tiene otro valor, ¿no? Es más corto el radio con respecto al original, ¿ya? Sí, cambia, si veanlo gráficamente. Es más pequeño, ¿no? Que el radio original. Ya es una... Esto lo pueden hacer matemáticamente, demostrarlo. Con seno y coseno se puede hacer, ¿ya? Pero no hay tiempo para eso. Pero tengan en cuenta eso, que lo podemos cambiar, ¿ya? En todo el eje de acción. El torque, por ejemplo, este vamos a llamarle, le vamos a poner nombre, ¿no? Radio uno, radio 2, este le vamos a poner radio 3, ¿no? Este le vamos a poner radio 4. Listo. Entonces, aquí el torque, a este le vamos a llamar, este ángulo que está acá, lambda uno. A este le vamos a llamar teta, y a este le vamos a llamar alfa, ¿no? Porque van cambiando, ¿no? Gráficamente. Sí, había que calcular el valor, ¿ya? Pero en ciertos problemas no va a ser necesario porque ya te van a dar la distancia. ¿Mm? Entonces aquí el torque, ¿cuánto va a ser? De esta parte, por ejemplo, ¿no? Sería F por el radio uno por el seno del ángulo que tenemos ahí, ¿no? ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Alfa. Pero este torque también va a ser igual a esta misma fuerza F por su radio por el seno del ángulo que tiene, teta. ¿Ya? Que esto va a ser lo mismo que esta fuerza F por su radio. ¿Cuánto es su radio? R4, ¿no? Por el seno del ángulo que tiene entre medio, lambda, ¿no? Seno de lambda. Ya, pero esto va a ser igual, ¿no? Aquí el radio es perpendicular a la fuerza F. Aquí lo voy a poner, ¿no? Si es perpendicular, ¿cómo queda? Radio 3, mejor dicho, F por radio 3 directamente. Listo. Si se fijan, esto siempre va a ser igual.
para cualquier ángulo y radio que elijan, ¿ya? Pero es más fácil calcular eso. Sí, hay que calcular su valor, ¿ya? Eso. No sé si les quedó claro o no. ¿O alguna duda? ¿Ninguna? Comenten, por favor. Ya. Entonces, viendo esto, ya he explicado, yo voy a hacer una línea de acción para la componente X. ¿Cómo se calcularía el R del perpendicular? Geométricamente, ¿ya? Entonces, si hacemos una línea de acción para la tensión X, ¿qué hacemos? Lo podemos trasladar en todo el eje, ¿no? Recordemos que apunta a la izquierda. Ya, si lo trasladamos acá, no nos conviene, ¿no? Porque el radio, ¿cuánto va a ser? Desde el pivote hasta donde actúa la fuerza. ¿Ya? Tenemos que calcularlo por la geometría. Si lo trasladamos acá, tampoco nos conviene, ¿no? Porque el radio va a ser desde el punto de giro hasta donde actúa la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar todo esto, ¿dónde está? Voy a trasladarlo justo cuando es perpendicular al punto de giro, ¿no? Como para acá. Va a ser como por ahí más o menos, ¿no? ¿Ya? Lo voy a trasladar ahí. Ya está. Y esto vale Tx, ¿ya? Entonces, en ese punto es perpendicular. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa distancia? Ya te la dan. L quintos. Ya, esta vamos a llamarle radio 2, ¿no? ¿Y radio 2 cuánto vale? L quintos. Y ahí. Entonces, si ustedes no hacen eso, ¿qué tendrían que hacer? Ustedes tendrían que calcular geométricamente cuánto mide esa distancia y cuánto mide este ángulo, ¿ya? Y ahí se van a demorar toda la prueba en hacer eso, ¿ya? Porque es muy complicado. En cambio, si uno traslada la fuerza en su eje de acción, no es necesario calcular ningún ángulo porque ya tenemos la distancia, ¿no? Que es perpendicular al eje, que vale L quintos. ¿Queda claro eso, no? Una duda. Sí, Eso se puede hacer tanto en el eje horizontal como en el vertical, ¿cierto? en cualquier eje. Por eso aquí dejé el Ya, dibujo claro, espacialmente, ¿no? ya. Aquí dibujé una fuerza inclinada, solo que el eje siempre va a ser la dirección de la fuerza, ¿ya? Y uno lo traslada donde le convenga. Pero ojo, la fuerza no puede cambiar de dirección, siempre tiene que apuntar en el mismo sentido y la magnitud no cambia. Lo único que cambia es el radio y el ángulo, nada más. Es como la pregunta de la mesa, ¿no? Que tiene las bandejas, que la habíamos visto la semana pasada. Eso. Es que el eje de acción va sobre el vector, en la dirección del vector. Por ejemplo, aquí podemos tener varios ejes. ¿No? Por ejemplo, para la fuerza M1G, tenemos su eje de acción es este, ¿no? Ya, lo podemos trasladar nosotros por conveniencia acá. Ahí lo podemos trasladar, ¿no? Pero ¿qué pasa? El radio se complica, ¿no? ¿Ya? Lo podemos trasladar acá, pero ¿qué pasa? El radio también se complica, ¿ya? Y cambia el ángulo. Entonces estamos haciendo trabajo innecesario, ¿ya? ¿Por qué es innecesario? Porque aquí la fuerza ya es perpendicular a su radio, ¿no? Si trazamos desde el punto de giro un radio, ya es perpendicular. Y lo mismo con esta fuerza. Ya es perpendicular, entonces no es necesario calcular el ángulo, ¿ya? Profe, Sí, si no tenemos el L partido en 5 en un ejercicio, ¿nos conviene sacar la distancia de la perpendicular en RI? la distancia de la perpendicular en R, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ahora sabemos, podemos calcular la fuerza porque sabemos que El entre la torque, podemos, fuerza, en el TX, claro, el ¿no? torque, claro, la distancia es L dividido Será en quinto. 5, Sí. Entonces, ¿cuánto sería el torque de TX? La magnitud. Aquí claro. el torque Y en de un, TX sería la fuerza, ¿no? Que sería TX claro, por el radio, L quintos. Listo. Ahí está. y, Más simple claro, todavía. y hay que hacer sin ángulo, claro. Sí, sin Pero ángulo. en una prueba no tenemos el L quinto, No, te nos lo van a dar. conviene calcular. Siempre lo van a dar. Ah, De sí, hecho, en la llantía pasada que vimos, también daban, ¿cómo se llama? A ver, no sé si están los archivos, creo que lo subieron ustedes al grupo. Deja buscarlo. Lo preguntaron varias veces. ¿Dónde está? Siempre lo van a dar. Ya, si se puede usar el eje de acción, van a dar la distancia. No es que no la den, siempre dan los valores.
Claro, claro. Muchas gracias. Ya. Si no encuentro el ejercicio, te deja buscar en la multimedia. ¿Dónde está? Aquí está, ahí se ve, ¿no? Aquí se ve, ¿no? ¿Ya? Aquí el peso, ¿dónde va? Va en la mitad hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en vez de estar... ¿Dónde era el punto de giro en B, no? Entonces tendremos que calcular un radio desde acá hasta ahí. Esa distancia es imposible de calcular. O sea, es complicado. ¿Qué hago yo? Lo traslado en su eje justo cuando es perpendicular y voy a hacer esa distancia porque me dan B. ¿Y cuánto es la distancia? D medios. ¿Ya? Siempre te van a dar esas distancias. ¿Ya? De forma indirecta. Esa es la idea. ¿Ya? Sí, para... Ahora, ¿no? Ya como ya sabemos que la distancia de Tx es L quintos, podemos hacer lo mismo con T. Hacemos su eje de acción, ¿no? Su línea de acción. Ahí. Listo, ¿no? Sí. Lo mismo, ¿no? Lo podemos trasladar más arriba. El radio cambia. Pero aquí, ¿dónde conviene trasladarlo? Ahí, ¿no? Porque en este punto es perpendicular a su radio, ¿no? ¿Cuánto el radio actúa desde ahí hasta acá? Son perpendiculares, ¿no? ¿Cuánto mide esa distancia? Si todo eso mide L y esta distancia mide L quintos, entonces el radio de TI es igual a L menos L quintos. Y ahí está. Si se fijan, siempre van a dar esas distancias, ¿ya? ¿Queda claro o no? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda, no? ¿En los comentarios ninguna? Ya, eso es, ¿no? Si uno no hace la línea de acción, ¿qué tendría que calcular? ¿Qué radio? Tendría que calcular este radio, ¿no? Que también lo puedo hacer, ¿no? Por trigonometría. Si esto mide, digo, por el triángulo, ¿cómo se llama? No, hombre. Se llama teorema de Pitágoras, ¿no? Esta es la hipotenusa. Esto mide cuánto? L quintos más 3 L quintos, ¿no? L quintos más 3 L quintos, ¿no? Y este mide L quintos, es al cuadrado más es al cuadrado, te da la distancia. Y ahí tenemos el radio, ¿no? Y ahora sí tenemos que buscar este ángulo, ¿no? Ese ángulo, ¿ya? Ese ángulo, o podemos hallar este ángulo, ¿no? Podemos hallar ese ángulo, que va a ser lo mismo que está acá. ¿Y dónde lo podemos trasladar? Hacemos un eje perpendicular y ahí va a estar el alfa, ¿ya? Y ahí lo descomponemos con respecto a ese ángulo, para que sea perpendicular y paralelo, ¿ya? Pero si se fijan, es más enredado, ¿no? Entonces, se hacía así, el problema. Se demoraba un poco. De hecho, era hacer un dibujo nomás, trasladar donde más corto. Aquí lo mismo, trasladar donde más corto el radio. Y el sistema en qué se convertía. Voy a hacer aquí un dibujo, ¿no? Omitiendo las líneas de acción, ¿no? Borro eso, ¿no? Y listo, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Chuta. Listo, ahí está. ¿Ya? Eso, ahí se reduce eso. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Ya. Entonces ya tenemos ya todas las fuerzas son perpendiculares directamente a cada torque va a ser. Veamos primero, ¿no? El torque de la masa M2G, ¿cuánto vale? Es la fuerza M2G, ¿no? Estamos calculando la magnitud. Ojo, ya da lo mismo el signo. Lo vamos a dar el signo con el giro, ¿no? M2G por su radio. ¿Cuánto es su radio? Desde el punto de giro hasta donde actúa la fuerza, ¿no? L quintos. Luego, el torque de la masa del peso de la barra, ¿no? MLG. ¿Cuánto vale? Desde el punto de giro, no sabemos esta distancia, pero sabemos que desde acá hasta un extremo es L medios, ¿no? Y le restamos esta distancia. Entonces sería MLG por L medios menos L quintos. Listo. Ahora sí. ¿El otro torque cuál sería? Vamos a hacer de todas las fuerzas primero. ¿Ya dónde está? Ahí.
Listo. Tenemos ya de estas dos fuerzas, de esa y de esa. Ahora falta el torque del peso M1, ¿no? El torque del peso M1G. ¿Cuánto vale? La fuerza vale M1G, ¿no? Por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Desde acá hasta acá, ¿cuánto valía? Si no me equivoco, está en el dibujito 3L quinto, ¿no? 3L quintos, ¿ya? 3L quintos. Ya, ¿qué más falta? Falta ahora sí el torque de la fuerza T, ¿no? El torque de la fuerza T. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale TI? Lo habíamos calculado, ¿no? T coseno, no, T seno del ángulo, ¿ya? Entonces vale la tensión por el seno del ángulo, por el radio. ¿Cuánto es el radio? Si todo esto mide L, le quitamos L quintos, ¿ya? L menos L quintos. Y ahora sí nos falta el torque de la fuerza X, ¿no? Si esto era T seno, el otro era T coseno, ¿ya? Sí, yo creo que va a ser el último porque el otro es más complicado todavía que este, ¿ya? Entonces no alcanzo el tiempo y ya tengo que estar para mis pruebas también. Ya, T coseno, ¿cuánto es su distancia? Aquí está, ¿no? Geométricamente es L quintos, ¿no? No debe ser un paréntesis, L quintos, ¿ya? Ahora sí, identifiquemos el tipo de giro. Ya, por ejemplo, obviamente, igual voy a anotarlo, ¿ya? El torque de la reacción Rx, ¿cuánto vale? La reacción Rx, ¿no? ¿Por cuánto el radio? Si nos fijamos, actúa sobre el punto de giro. Entonces el radio es cero, ¿ya? No tiene distancia. Cero. El torque de la fuerza RI, ¿cuánto vale? Lo mismo, ¿no? RI por cero, ¿ya? Porque no tiene radio. Pues son cero. Entonces, ¿cuántos torques hay realmente? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y las componentes son de una fuerza. Ahora sí, identificamos el tipo de giro, ¿ya? La fuerza, el M2G, ¿es giro horario o antihorario? En los comentarios, porfa, indíquenme eso. Sí, horario, ¿no? Desde el punto de giro, lo hace girar en ese sentido, ¿ya? Si es horario, entonces aquí lo voy a anotar, ¿no? Giro horario negativo, ¿ya? Ahora el torque de el peso es giro antihorario, ¿no? Desde el punto de giro en la dirección de la fuerza, ¿no? Por sobre la fuerza y se ve. Sería antihorario, o sea, positivo, ¿no? Y el torque de la masa M1 también antihorario, ¿no? Positivo, ¿ya? El torque de la tensión TI apunta hacia arriba, ¿no? Desde el punto de giro lo hace girar en esa dirección, horario, ¿no? Negativo. Y el torque TX desde el punto de giro, sentido, antihorario, ¿no? Entonces, positivo, ¿ya? Ya está. Ya tenemos, ¿no? Ya, ¿por qué le pongo el menos? Para que ustedes le agreguen, ¿no? Cuando hagan su materia de torque tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces sumamos todos los torques, ¿no? Por ejemplo, el primero, M2G por L quintos, negativo, ¿no? Menos M2G L quintos, ¿no? Vamos a hacer todos los negativos juntos, ¿ya? ¿Cuál es otro más negativo? Este, ¿no? T por el seno menos T por el seno de ángulo alfa, L menos L quinto, ¿no? Listo. Ya, y ahora sí los positivos, ¿no? Que sería, voy a hacerlo directamente, ¿no? S más S y más S, ¿no? Ya, más, igual a cero, ¿ya está? ¿Ya? Eso es. Ya tenemos la masa, ¿no? De los gatos. Pesan 3 kilogramos, ¿no? Y tenemos que dice, se sabe que la tensión, ya tenemos el valor de la tensión, ¿no? Determine no, tenemos solo la masa de un gato, ¿ya?
Sí, pero ya no dan la atención, ¿no? M1, no nos pedían M1. Y aquí despejar M1, ¿no? Todo el resto de los valores ya lo tenemos, ¿ya? De hecho, todos tienen L, ¿no? Si todos tienen L, lo factorizan. Menos M2G dividido en 5 menos T seno del ángulo, 1 menos 1/5, más M1G, 3 partido en 5 más MLG, 1 medio menos 1/5, ¿no? Más T coseno del ángulo por 1/5, esto es igual a 0. Y factoriza el L, ¿ya? Y si se fijan, el valor de L no era necesario, ¿ya? Solo las dimensiones, ¿no? Cómo está distribuido cada fuerza. Y eso tiene que ser igual a 0. Esto. Ahí despejamos uno, ¿no? Porque ya notan cada masa. La de la barra 8, la tensión también, ¿ya? Eh, T cos y T sen luego se anularían, o sea, ya no se necesitan los ángulos. Sí se necesitan los ángulos, ¿ya? Porque aportan torque, aquí está, ¿no? Coseno del ángulo alfa. Y dan el ángulo, ¿ya? Lo dan. 37, ¿no? ¿Ya? No se anulan los componentes porque esto no actúa directamente en el eje de la barra, ¿ya? Esta tensión, ¿ya? Por eso es necesario hacer la línea de acción de la fuerza, ¿no? Si uno lo traslada, sigue teniendo radio. No hay distancia cero. Aquí también, ¿ya? ¿Por qué T que es positivo? Porque gira antihorario, ¿no? Desde el punto de giro, antihorario, ¿ya? Y el T es negativo desde el punto de giro, horario, ¿ya? Eso tienen que verlo bien, ¿ya? Eso no pueden estar como dudando de que si antihorario, horario, si es positivo o negativo. Esas dudas son las que hacen perder tiempo en la prueba. Listo. Ya, aquí despeja no, ¿no? Y luego, ¿qué les piden? Eh, y las reacciones, ¿no? ¿Cómo llevan las reacciones? Sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿no? Porque ya tenemos el peso del gato, ya lo hallamos, ¿no? Con el torque y la sumatoria de fuerza en el eje X. Listo. Aquí el RX, ¿cuánto vale? TX, ¿no? Sería T coseno del ángulo, ¿ya? Y el RI sería la suma de estas tres masas menos la tensión T, ¿ya? Eso, eso sería todo, ¿ya? Listo. El otro problema, este es mucho más complicado, es mucho más largo, no lo alcanzo a hacer, ¿ya? Pero tampoco creo que entre algo con esa dificultad, ¿ya? Es que aquí no tengo una identidad trigonométrica, de hecho, ¿ya? Quizás, si es que se hace una por, para el otro semestre quizás lo vea. ¿Ya? Eso sería todo. Voy a dejar de grabar.